No, así es. Desde tiempos inmemoriales, las arañas han provocado miedo y repulsión en las personas, y su forma de moverse y su anatomía casi alienígena han hecho que se conviertan en protagonistas de películas de terror y leyendas tribales. En los mitos africanos se habla de Jvafofi, una araña gigante del tamaño de un perro que teje telarañas entre los árboles y caza animales pequeños y personas. Por otro lado, en Sudamérica, las tribus indígenas advierten sobre la madre del bosque, un enorme demonio araña que protege las zonas más antiguas de la selva. Después de ver famosas películas como Aracnofobia o después de escuchar una leyenda así, ¿alguna vez se han preguntado si monstruos así realmente pueden existir? En este episodio analizaremos una serie de arañas gigantes, les mostraré con ejemplos concretos y reflexionaremos juntos si las arañas del tamaño de un perro, un auto o incluso un edificio pueden existir realmente. Y vamos a empezar mostrando las arañas gigantes que tengo aquí. Necesito 1, 2 o incluso 3 recipientes. Cada uno de estos recipientes frente a mí esconde una araña grande. Y cuando digo araña grande, no me refiero a las que podemos encontrar en nuestros sótanos o bosques, como por ejemplo una araña doméstica, sino más bien a algo como esto. Sí, eso es una araña grande, una araña muy grande. Queridos amigos, lo que están viendo aquí y que se ha puesto un poco a la defensiva es una de mis arañas más grandes. Uy, cómo se encogió la pobrecita. De hecho, al principio toda la película iba a estar dedicada justamente a esta araña y a la otra que está en el recipiente del medio, que es un poco más grande, pero con el tiempo pensé que ya había bastantes videos sobre arañas grandes y que se podría ampliar un poco el tema y justamente tocar películas como Aracnofobia o ese famoso Jvafofi, la araña congoleña. No te escapes, ¿vale? No, Jesús, qué fuerte pisa, en serio. Y ese peluche que ven aquí es una Theraphosa styrmi, una de las 4 especies conocidas de arañas del género Theraphosa, conocidas también como las arañas más grandes y pesadas de la Tierra. La Theraphosa styrmi es considerada por algunos como la más pequeña de esas 4 especies de arañas. Y si soy sincero, este es básicamente casi el tamaño máximo que pueden alcanzar las arañas en nuestros tiempos. Por supuesto, si vamos, por ejemplo, al sudeste asiático tropical, ahí podemos encontrar una araña llamada Heteropoda maxima, y es una araña que muchos consideran la especie con la mayor envergadura de patas del mundo. Pero como su cuerpo en sí es pequeño, creo que las arañas del género llamado Theraphosa son un ejemplo mucho más representativo cuando se trata de arañas grandes. En Polonia no encontraremos arañas como estas que se encuentran de forma natural en Sudamérica, en este caso en la Guayana. Son conocidas por su ocasional siseo y su leve capacidad de estridulación, es decir, de producir sonidos. Esta araña, del tamaño de un perro pequeño, es protagonista frecuente en documentales sobre arañas debido a su tamaño. Y no solo eso, porque como resulta, todas esas películas como Ataques de arañas, Aracnofobia y así sucesivamente también se basan en gran medida en las tarántulas, es decir, en la familia de arañas a la que también pertenecen las tarántulas Goliath. Oye, amiga, ¿a dónde vas? Oye. Sí. ¿Saben qué? La voy a dejar entrar a... Así es. ¡Oh, Dios! Ya hay pánico. Mandamos. No entramos en pánico. También les mostraré al segundo ejemplar, que es un poco más grande. Ella es fuerte y muy poderosa. No. ¿Vas a salir con nosotros o no? Ay, no mucho, ni modo. Como ya mencioné, este es más o menos el tamaño máximo al que puede crecer una araña en nuestros tiempos. Claro, si incluimos a los artrópodos en nuestra búsqueda, hallaremos criaturas de mayor tamaño. Un ejemplo es el cangrejo de los cocoteros, que habita en playas tropicales. Es un cangrejo terrestre que puede medir hasta 60 o 70 centímetros de envergadura de sus patas. Otros grandes artrópodos viven en el mar, como el cangrejo real, pero en tierra, entre otros órdenes de artrópodos, también podemos encontrar casos bastante interesantes, como los grandes ciempiés sudamericanos que pueden alcanzar hasta 40 cm de longitud, y aquí de ninguna manera tengo la intención de profundizar en lo que cada quien cree o no, porque las creencias son diferentes y por supuesto uno puede creer o no en arañas como la Jvafofi. Sin embargo, me gustaría abordar el asunto desde una perspectiva más lógica, aunque no necesariamente científica. Creo que no tengo que explicarles que hace mucho tiempo, la composición de la atmósfera en la Tierra era un poco diferente a la que tenemos actualmente. Me refiero a hace millones de años. 300 millones de años, la atmósfera de la Tierra contenía hasta un 35% de oxígeno. En la actualidad es alrededor del 21%, así que es mucho menos.
Y si alguien pregunta por qué las arañas no pueden crecer hasta el tamaño de una caseta para perro, una casa o incluso un rascacielos, aquí hay algunos argumentos de por qué simplemente es imposible en la actualidad. El primer argumento es precisamente el oxígeno. Debido a que los artrópodos como las arañas o los insectos obtienen oxígeno a través de lo que se llaman tráqueas o pulmones en forma de libro, y luego ese oxígeno se distribuye por el cuerpo del insecto o arácnido a través de, digamos, aortas, resulta que la concentración actual de oxígeno es demasiado baja para oxigenar todo el cuerpo de un artrópodo tan grande. Y si un ejemplar así realmente apareciera, tarde o temprano se asfixiaría. Sin embargo, antes de asfixiarse, enfrentaría cosas aún más terribles. Porque el segundo argumento de que tales arañas no pueden existir es nuestra gravedad. Como bien saben, las arañas, insectos, escorpiones, etc. tienen algo llamado exoesqueleto. Y el exoesqueleto funciona muy bien en insectos pequeños y también en arañas de ese tipo. También el exoesqueleto es una capa de quitina que protege el cuerpo del animal contra los depredadores y varios factores externos. A diferencia, por ejemplo, de los vertebrados, como los humanos, donde sabemos que tenemos un esqueleto interno, tenemos huesos que sostienen todo nuestro cuerpo y nuestro esqueleto es como una estructura para todo el organismo. En las arañas no funciona así. Si le quitáramos el exoesqueleto a la araña, en pocas palabras, la araña se desparramaría. Y ahora piensen, ¿qué pasaría si una araña así creciera, digamos, al doble de su tamaño? Es decir, que tuviera unos 20 centímetros y una envergadura de patas de 60 centímetros. Aparecería el siguiente problema. Mientras que el tamaño, es decir, la longitud y la envergadura de las patas aumentarían de forma lineal, o sea, se duplicarían, la superficie de todo el cuerpo aumentaría 4 veces y la masa de toda la araña aumentaría 8 veces. Y aquí radica la clave de todo el asunto. La masa aumentaría hasta 8 veces y algo tendría que sostener esa masa. Todos los músculos en el cuerpo de la araña tendrían que soportar un peso enorme, y con un exoesqueleto, los músculos están unidos a ese esqueleto, es decir, al caparazón, desde el interior de su cuerpo. Y fíjense que para sostener una masa 8 veces mayor, necesitaríamos 8 veces más músculos. Y lamentablemente solo tenemos una superficie 4 veces mayor. Así que quiera o no, una araña así si creciera, por ejemplo, al tamaño de un tigre, simplemente se colapsaría bajo su propio peso, porque ese exoesqueleto también tendría que ser mucho más grueso y se volvería tan pesado que cualquier movimiento para esa araña sería una tortura. Otro asunto. Las arañas y algunos insectos, como los saltamontes, que experimentan una metamorfosis incompleta, también mudan su piel en un proceso llamado muda para crecer. Entonces tenemos una arañita pequeña que quiere crecer y en ese momento se deshace de su piel vieja, se hincha, se endurece y tenemos una araña más grande. Y aquí también surgiría un problema porque este proceso consume muchísima energía. Retomando el tema del oxígeno, con su concentración actual en la atmósfera, las tráqueas, pulmones en forma de tráqueas y espiráculos no podrían suministrar suficiente oxígeno para que una criatura de ese tamaño mudara su piel. En insectos y arañas pequeños esto funciona sin problema. Si retrocedemos 300 años, sabemos por los fósiles que los insectos y arácnidos en ese entonces eran enormes, mucho más grandes de lo que podemos encontrar hoy en día. Esta diferencia de tamaño se debe al mayor contenido de oxígeno en la atmósfera de aquella época. Uno de los ejemplos más increíbles de lo grandes que podían ser los insectos en ese entonces son las libélulas, que en aquella época alcanzaban un tamaño similar al de las grandes aves rapaces. Pero ahora ya lo sabes, ¿no? Así de pequeñas. En resumen, tal vez en algún bosque del Congo o de Perú se esconde una araña gigante en algún oasis o en un lugar inaccesible, donde hay mucho oxígeno y donde la gravedad no afecta. Pero lamentablemente, la ciencia y la lógica nos dicen que las arañas del tamaño de un perro simplemente no existen actualmente, porque no es posible por las razones que ya les mencioné. Sin embargo, si nos encontramos con una arañita como esta en algún lugar, pues también nos impresiona bastante, porque la arañita es bastante grande y ahora se preguntan qué va a pasar con esa arañita. Bueno, tal vez no se lo pregunten, pero si se lo preguntan yo se los voy a decir. Mis queridos amigos, esta hembra que aún no tiene nombre, y aquí tengo una pequeña tarea para ustedes, ayúdenme a pensar en un nombre. En los comentarios, si sugieren un buen nombre, la hembra lo recibirá. Sin embargo, mañana ella irá a mi exhibición de animales exóticos, oh my god. Y sí podrán ver y admirar en persona a esta araña en particular, a esta hembra, en la calle San Nicolás 63 cerca del mercado. ¿Vas a entrar o no? Mira cómo mueve sus patitas. Se quedará ahí permanentemente.
En cuanto a la otra hembra, todavía no sé qué voy a hacer con ella, pero un dato curioso es que me está llegando un macho adulto. Y si tenemos una hembra adulta como esta y un macho adulto, se pueden tener crías de eso. Y aquí aparece un giro bastante interesante en la historia, porque grabé este material literalmente hace media hora y cuando empecé a editarlo sonó el interfono de mi casa. Y resultó que me llegó un paquete y en ese paquete lo más probable es que esté justamente el macho adulto de esta especie que está aquí y aquí. Ya tengo listo el recipiente. Desempaquetaremos este paquete juntos y verán cómo luce un macho adulto de Theraphosa ztirmi. Lo haremos de una manera muy sencilla. Aquí tenemos algo. Este recipiente es específicamente para ese macho. No, muéstrate. Caray, cuánta pelusa. Oye, qué flaquito, madre mía, pobre chico. Bueno, ahí está, qué bien. Pobre chico, hay que darle comida y bebida de inmediato o se va a desmayar. No, entramos. De acuerdo, te dejaré la comida aquí. Eso es todo, hay planes y veremos qué resulta. Pero la araña es impresionante, hermosísima. Es una de las tarántulas más grandes que he tenido jamás. Les mostraré algo más. Esta es una tarántula Theraphosa styrmi, considerada por muchos como la más pequeña del género Theraphosa. Y esta es una Theraphosa blondie. Esta hembra, como pueden observar, tiene un número incorrecto de patas, ya que perdió 2 patas traseras durante la muda. Es una de las arañas Theraphosa blondie más grandes que he visto. No, ella tiene una envergadura de patas de unos 26 cm, algo así que todavía no es el máximo que podemos leer en Google, pero es impresionante y justamente esto, o sea, la Theraphosa blondie, es decir, el verdadero tarántula Goliath, es considerado en primer lugar el más pesado y creo que el segundo más grande en tamaño del mundo. Como pueden ver, son colosos. Si lo pongo junto a mi cara, escuchen, esto es más grande que mi cara, así que es un gigante. Y sí, no tengo un remate. Pausa para comerciales, es broma. Oye, hijo, no salgas aquí. Tiene una barriga de embarazo tan grande que se cayó, no puedes salir de aquí, ¿sabes? Tengo que empujarte. Me quitó las pinzas. ¡No, Jesús! Y para terminar, ya que posaron bien y ni les presenté a la tercera concursante, esta pequeñita, vamos a alimentarlos. Tenemos 1, 2, 3 arañas encerradas. Tenemos 1, 2, 3 cucarachas de Madagascar. Y bueno... aquí la compañera evidentemente no tiene hambre, ni modo. Entonces le damos la segunda. Jesús, qué gritos, ten cuidado. Hoy no habrá cooperación, pero están pasando unos dramas aquí, ni modo. Y ahora esta silba y la otra también silba. Bueno, te la comerás algún día, no sé, o tal vez no. ¿Y todavía un tercero? Hola, Torito. Aquí tienes una cucaracha, adelante. No. Una que se comió. En conclusión, es improbable que existan arañas gigantes, aunque podría estar errado. Comenten su opinión y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.